11:33 de la mañana, hoy es martes, es el primer martes de mayo y cada año, si no lo sabían se lo contamos, desde 1998 se celebra el primer martes de mayo, el Día Mundial del Asma. El objetivo, pues activar la participación de los pacientes y también sensibilizar a los que no sufren esa enfermedad, que la sufren, doctor, 2 millones de personas no solo aquí en España. Más de 2 millones de personas, seguro. Buenos días a los dos. Buenos días, y además tenemos un lema genial hoy. Si usted tiene asma, si tienes asma, el lema es genial, es tú puedes controlar tu asma, tú puedes controlarlo, lo que pasa es que con la ayuda de especialistas, bueno, pues como nuestro invitado de hoy, un especialista, bueno, yo creo que de prestigio internacional, que es dificilísimo poderle coger en su agenda un ratillo y lo hemos conseguido hoy, que es el doctor Julio Ancochea, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que además, don Julio, buenos días, muchas gracias por estar aquí, viene acompañado de Gema. ¿Quién es Gema? Pues no claro, está ahí tú preguntabas, ¿quién Gema? es Gema? ¿No ven ustedes a Gema? Bueno, pues Gema es esto, es este libro, que es la guía española para el manejo del asma. Es decir, que sí que tenemos la posibilidad de controlar el asma. Controlar el asma los propios profesionales y controlar el asma el propio paciente, porque decía Julio Ancochea hace unos días, el riesgo que estamos teniendo es que los pacientes tienen que formar parte activa del tratamiento del asma, pero con una buena educación para la salud, porque a veces el cumplimiento terapéutico de los fármacos, el manejo de los fármacos, no es el adecuado. Y le dijimos, hombre, pues ven a contárnoslo a nuestro plato aquí en Salud al Día. ¿En qué meten la pata o en qué generalmente? Es fundamental, ¿no? En este momento hay un nuevo paciente, un paciente informado, un paciente a menudo formado. Vivimos en un mundo diferente también, ¿no? Un mundo globalizado, en el que su mayor herramienta quizás sea Internet, que contribuye a la formación e información de este paciente. Y los médicos también estamos cambiando, ¿no? Tenemos que adquirir nuevas habilidades y aptitudes, por ejemplo, de comunicación. De manera que la relación médico-paciente ha cambiado y hoy es una relación de alianza terapéutica. Y en enfermedades crónicas como el asma es fundamental incorporar al paciente como sujeto activo en el control de su enfermedad, el control de la enfermedad asmática. Pero decía el doctor que muchas veces no se hacía ese cumplimiento terapéutico. ¿Por qué? ¿Se abandonan los tratamientos? ¿Se queda uno corto? ¿Se medica uno cuando le da la gana? ¿En qué se falla? Es una buena pregunta. En el caso concreto del asma, nosotros sabemos muchísimo del asma, sabemos mucho de la inflamación, de la complejidad de la respuesta inflamatoria en el asma. Sabemos mucho de las células, de las diferentes sustancias y citocinas que intervienen. Conocemos muy bien la patogenia de la enfermedad. Y tenemos fármacos espléndidos, fármacos o combinaciones de fármacos. Además, tenemos guías como Gema, que nos dicen claramente lo que tenemos que hacer. Y a pesar de eso, el control del asma en España sigue siendo deficiente. Se calcula que solo una tercera parte de los asmáticos españoles y europeos tienen un adecuado control de la enfermedad. Y ahí, eso es plurifactorial, pero hay un factor crítico que usted ha señalado, que es la falta de cumplimiento terapéutico. El asma es una enfermedad crónica y a menudo tratamos únicamente lo que se ve del iceberg, cuando la clave es lo que no vemos, es esa inflamación subyacente que debemos mantener y tratar de forma crónica. Doctor Ancochea, yo creo que estamos hablando del asma, podemos definir el asma, ¿qué es exactamente el asma? Y otra pregunta, ¿tiene algo que ver con las alergias en esta época que estamos sufriendo tanta alergia a los que la padecen? Son dos preguntas críticas, ¿no? El asma es una enfermedad, lo hemos dicho antes, inflamatoria crónica, que se asocia a lo que llamamos hiperrespuesta bronquial de las vías aéreas, y eso produce obstrucción difusa de los bronquios, de la vía aérea, y se manifiesta clínicamente por episodios intercurrentes de dificultad respiratoria, lo que llamamos disnea, tos o presión torácica. Es una inflamación de la zona bronquial. Y a menudo sibilantes, efectivamente. Es una enfermedad inflamatoria. Conocemos muy bien esa inflamación. Esa inflamación y la crisis asmática, que es un fenómeno característico de la historia natural de la enfermedad, puede ser desencadenada, contestando a su segunda pregunta, tanto por factores alérgicos, inmunoalérgicos. La mayoría de los asmas, 60-70%, tienen un sustrato de base inmunoalérgica, como no alérgico. Puede ser desencadenado también por infecciones, por el ejercicio, por irritantes bronquiales inespecíficos, por fármacos, por las emociones, o por ejemplo, algo que a menudo infravaloramos, que son factores profesionales relacionados con la vida laboral
de los sujetos. ¿De qué tipo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el asma profesional es frecuente por inhalación de humos industriales, vapores, polvos, gases, aerosoles. Vale. Piense, por ejemplo, en la industria de la panadería. Piense, por ejemplo, en las pinturas, en la industria de la belleza, tintes, en las peluquerías, en los tintes, en los detergentes, en los laboratorios. O algo más sencillo, las limpiadoras, los productos de limpieza que pueden provocar y desencadenar sintomatología asmática. O sea, que en casa eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Doctora Bengoechea, también tenemos preguntas de nuestros espectadores. Salimos con la cámara, les preguntamos y ellos quieren preguntarle alguna cosilla. Vamos a verlo. Buenos días, me llamo Pilar y quisiera saber si el asma se hereda. Efectivamente, hay unas bases genéticas en el asma, fundamentalmente en determinados tipos de asma. Así, hablábamos ahora del asma alérgico. En el asma alérgico, fundamentalmente, un asma clásico que nosotros llamamos asma alérgico extrínseco, tú lo conoces bien, Jesús, que es mediado por una inmunoglobulina que se llama Ig, son muy frecuentes la presencia de antecedentes familiares de atopia. De hecho, ese asma llegó a llamarse en un momento dado asma extrínseco atópico. Atopia de la piel. De la piel, de la piel. Eso las madres de bebés lo conocen muchas, ¿no? Efectivamente, el asma se asocia a todo un correlato de manifestaciones paralelas. Es importante la atopia, las manifestaciones cutáneas, pero por ejemplo algo que a veces infravaloramos, y por ejemplo en esta época del año, que es la rinitis. Aproximadamente un 70% de los pacientes asmáticos pueden tener síntomas nasooculares, rinoconjuntivitis, por ejemplo, estacional, al llegar la polinización en estas épocas del año. Te voy a pedir brevedad en la respuesta porque se nos va el tiempo, pero tenemos más preguntas. Vamos a ver la siguiente. Me llamo Gloria. Mi pregunta es, yo tengo un sobrino que nació con asma, ha tenido asma durante muchos años y en la adolescencia se le ha quitado. ¿Me podría decir el por qué? Es una buena pregunta y yo creo que hay una buena respuesta a esa pregunta. El asma suele manifestarse en la infancia. Hablamos de un 5% de adultos españoles con asma, pero en niños llega a ser hasta del 15% en algunas series. Y el asma es una respuesta inmunológica determinada, mediada por un tipo de linfocitos, los linfocitos Th2, que producen una serie de citocinas, IL4 y IL5, que son críticas en el asma. Pues bien, con el desarrollo del sistema inmunitario del niño, al llegar a la pubertad, en un porcentaje no despreciable de asmáticos, el asma, digamos que desaparece, se resuelve, su sistema inmunológico se equilibra entre esa respuesta Th1, Th2 y deja de tener síntomas asmáticos. Y doctor, ¿se puede prevenir el asma de alguna manera? Por ejemplo, en mi caso, mi madre es asmática. Yo no tengo asma y se me puede aparecer asma de repente en mi sistema o no. O sea, ¿puedo sufrir esa enfermedad o no? En usted no podemos prevenir el asma. Se puede producir el asma con ese antecedente familiar que tiene. Lo que sí podemos prevenir es el desencadenamiento de los síntomas asmáticos, por ejemplo, en el caso de su madre, mediante medidas básicas de higiene ambiental, de control ambiental, evitar el tabaquismo tanto activo como pasivo, etcétera. O sea, sí tenemos unos mecanismos para prevenir. Y eso exige algo que le gusta mucho al doctor Sánchez Martos, porque no en vano es catedrático de Educación para la Salud. Entrar en un terreno muy importante en el asma, que es la educación para la salud en asma. Que los pacientes, sus familiares, conozcan las bases de la enfermedad, conozcan cómo actuar, por ejemplo, ante una crisis, que tengan un plan escrito y personalizado de cómo hacerlo, saber qué tienen que evitar, saber cómo utilizar correctamente los inhaladores. Eso es GEMA. Algo fundamental en el asma. Esto es parte de GEMA. Claro. Además, decías lo de los inhaladores. Ahí es donde Begoña estaba preguntando sobre el cumplimiento, ¿no? Una cosa es que los pacientes asmáticos abandonan el tratamiento porque tratan la punta de iceberg, como tú bien dices, y como ya no tengo crisis, pues ya voy dejando el tratamiento y me aparece luego la crisis, y entonces parece que el asma solo son las crisis. Entonces, incluso ahí en ese momento, cuando estoy utilizando esos inhaladores, nebulizadores, tienen que llegar, el medicamento ¿dónde tiene que llegar? ¿Aquí a la garganta o tiene que llegar a los bronquios pequeñitos donde está la inflamación? Tiene que llegar a las vías aéreas más distales posibles, porque esa inflamación, lo decíamos antes, es difusa. Pues se me ocurre que para que llegue hasta allí, miren ustedes, hay dos formas. Una, que me está dando la crisis, así nada más que llega aquí a la garganta. Habrá que aspirar. Pero antes tendré que expulsar. Tengo que hacer esto
coger mucho aire y cuando ya me quedo sin aire, entonces cuando aspiro. Y en ese momento que aspiro, y entonces, claro, como estoy haciendo una aspiración profunda, el medicamento está llegando a los alvéolos. Eso es lo que estamos buscando con la educación para la salud y con ese mensaje de que tú puedes controlar tu asma, y es lo que hacen en la sociedad científica que preside el doctor Ancoechea. Pero tenemos una pregunta más. otra pregunta. Yo me enrollo mucho, se nos va el tiempo y al final no escuchamos a nuestros espectadores. A ver. Hola, buenos días. Mira, me llamo Mogaley y mi pregunta es, ¿cuando un niño tiene asma puede hacer ejercicio? Eso es uno de los mitos que tenemos que romper, Hay muchos doctor. mitos, ¿no? A ver, sí, hay muchos Fundamental, mitos. esto es crítico, ¿no? Este es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que conseguir que el niño haga una vida normal. Tenemos un amplio censo de campeones olímpicos asmáticos. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos con Madrid 2016, ¿Sí? es una buena Campeones oportunidad de karate para que nuestros niños asmáticos alpinistas participen en nuestros Juegos Olímpicos y nos llenen de medallas. Pues ya está, tenemos esa ocasión que La además web, ahora que no se nos celebramos olvide el decir la web, que la 2016. estamos viendo ahí. Exactamente, ahí tienen la web. Separ.es es la Se web nos que tienen quedan ustedes de referencia. cosillas en el aire, ya a ver si te sacamos otro día otro ratillo de la agenda. Pero si se han quedado ustedes con dudas, está saliendo ahí la página web de SEPAR, de la Sociedad Española que preside. Venga, pues con el eso nos doctor quedamos, Ancoechea. www.separ.es y ahí aprender mucho más y a controlar el asma. Y luego me cuentas a mí para que lo cuente, luego mañana lo decimos cómo se puede conseguir esa guía, la guía GEMA. Bueno, pues mañana yo te cuento cómo se consigue. Mañana lo Ya cuentas. tendremos Otro que día dejar que la venga guía, el doctor claro. Ancoechea, Otro hacemos día. una parte. Otro día hacemos una parte para la GEMA, pues ya está, nos Venga. vamos con GEMA entonces. Os Perfecto. dejamos. Gracias. Gracias, doctores. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros